Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de miércoles. Les habla Sabrina Tórtora y me acompaña Antonio Planchard. Somos la pareja de preguntas incómodas, el canal que esperemos sea el más incómodo de YouTube. Para los que no nos conocen, hablamos de diferentes temas, pero siempre desde un punto de vista escéptico y para fomentar el pensamiento crítico. Y un poquito de sarcasmo. Un poquito. Más sarcasmo todavía lo encuentran en nuestra página web, sarcasticismo.com, donde hablamos de actualidad y bueno, un poquito con ese tono y ese humor un poco ácido, que nos caracteriza. También estamos en Patreon, donde pueden apoyar nuestros proyectos y disfrutar de contenidos exclusivos. También pásense por allá, todos los enlaces los encuentran en la descripción. Y el podcast de miércoles, que a Antonio no le gusta que pronuncie así, pero es que es muy bueno, todavía no le cambiamos el nombre, es que es muy bueno. Sí, creo que se va a quedar así al final. Sí, porque es que no has tenido una idea tan buena como la mía. No. Pues lo encuentran en iVoox, Spotify y nuestro segundo canal de YouTube, link en la descripción también. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sabrina? Hoy trataremos de conquistar al mundo, ¿no? Sí, lo intentaremos. No, en realidad el tema recurrente que ha estado en la casa, en la mazmorra Illuminati, como algunos la llaman, es cómo en muchos países hay un relajo últimamente y muchas personas, es una lástima que sean muchas, están empezando a saltarse el confinamiento. Digo empezando masivamente, porque empezando pues desde que hay confinamiento la gente se lo salta. España es un caso bastante particular. Hemos visto noticias en los últimos días de personas que han acudido masivamente a playas, como por ejemplo la Barceloneta en Barcelona. También en las islas se ha visto gente surfeando. ¿Por qué no? Y en San Sebastián también he visto que la gente ha acudido masivamente a la playa. Bueno, sin ir muy lejos, aquí en Madrid también ha habido gente saliendo a la calle sin respetar las medidas básicas de distanciamiento social, sin llevar mascarillas. Inclusive las normas, a nosotros, para los que no lo sepan, nosotros vivimos en Madrid. Bueno, primero es el sitio de España donde mayores restricciones se aplican, en Barcelona también, pero bueno, digamos no exclusivamente, pero sí obviamente una de las ciudades en las que más restricciones están aplicando. Y hay normas, hay franjas horarias en las que se puede salir con ciertas condiciones. Es por edades, por ejemplo, si es hacer ejercicio o a pasear al perro. Se puede salir, por ejemplo, 2 adultos juntos, pero no 2 adultos juntos con un niño. Ese tipo de cosas que restringen la afluencia de la gente en la calle. Nosotros vivimos en un barrio en las afueras de Madrid. Y un barrio donde hay mucha gente con niños y hemos visto que sí hay cierto relajo con estas normas, ¿no? Claro, es una de las zonas donde menos incidencia ha tenido el virus en Madrid, pero es preocupante ver cómo la gente se está tomando esto como si fuera ya el final de la pandemia. De hecho, la canciller de Alemania, Angela Merkel, decía hace algunos días que no estábamos en el final de la pandemia, sino en el principio. Recordemos que esto no se va a acabar hasta que no haya una vacuna, que no se espera hasta el año que viene, y que una vez que exista esa vacuna o esas vacunas, porque hay varias investigaciones en curso, tiene que ser inmunizada una gran parte de la población. Y estamos hablando de millones o cientos de millones de personas. Y hasta que eso no ocurra, pues sigue habiendo un riesgo latente y ahora mismo es muy alto. Aquí en Madrid hemos visto de todo, desde gente que saca a pasear al perro 8 veces al día, a varias familias que salen con varios niños y se mezclan, niños que juegan juntos a la pelota. Vecinos que se encuentran en la calle, se ponen a hablar sin ir muy lejos. Aquí en la puerta de nuestra casa hay un pasillo que da exterior y al principio de esto la gente se reunía ahí en las tardes a las 8 para conversar y para escuchar música. Era alucinante. Y otra cosa que me ha preocupado a mí particularmente es el concepto que se tiene de 1 o 2 metros de distancia. A ver,
1 o 2 metros se convierte en pocos centímetros. Inclusive yendo al mercado, pues te recomiendan que mantengas la distancia, que si ves en un pasillo a alguien, pues le des prioridad y luego entres tú y pases y cojas los productos, etc. Aquí no, aquí estás tú frente a un anaquel y ya tienes un brazo al lado casi que rozándote la cara. Y bueno, a mí, a ver, el concepto del espacio personal para mí es muy importante, y una de las cosas del distanciamiento social es que ahora eso es norma, y cuando veo que además se incumple la norma, pues me molesta particularmente. Pero bueno, no queremos hablar mal solo de España. Hemos visto, al final es verdad, que en otros países también ha habido algunos... la gente ha cometido algunos errores garrafales. Por ejemplo, en Italia, en Milán, la gente, cuando empezó el desconfinamiento, que recordemos para nuestro público en Latinoamérica, que aquí en Europa se ha comenzado a dar por fases. Empezamos un poquito, poco a poco, y se va viendo cómo reaccionan los contagios. Pues al principio del desconfinamiento en Italia, en Milán, la gente se lanzó al barrio a la zona de I Navigli, que es una parte en la que hay bares y tal, y pues eso parecía un día de fiesta cualquiera. Y a mí me ha encantado porque el alcalde ha salido a regañar a la gente por los medios y ha dicho: sono molto incazzato, que eso es estoy cabreado por el comportamiento de los milaneses ese día. Y eso que Milán ha sido una de las ciudades más golpeadas, si no la que más en Italia, lo cual te hace pensar que la gente de verdad no entiende la gravedad de la situación. Es que él mismo ha dicho, si esto hubiese pasado hace 2 meses, yo lo entendía, porque yo mismo, decía el alcalde, ciertas normas todavía no las aplicaba, pero a estas alturas y después de todo lo que hemos vivido, Lombardía ha sido el principal foco de Italia, no el único, pero sí el más golpeado, como dice Antonio. A estas alturas que no se hayan respetado las distancias, que la gente haya salido prácticamente a hacer fiesta y que no llevaran mascarillas, pues a estas alturas es bastante más grave. Y como dice Antonio, pues sí, no queremos hablar solo mal de España o de Italia, que para los que no saben es mi país de origen, de mi familia. También nosotros hablamos mal de otros sitios. A Claro. ver, para los que nos conocen, en Preguntas Incómodas nos metemos hasta con nosotros mismos. Bueno, un país que no nos ha gustado nada que saliera en este aspecto en las noticias es Corea del Sur, porque es justamente uno de los países que mejor ha respetado las normas. Pero inclusive en Corea del Sur se han visto casos de violación de la norma de personas que han estado en contacto con positivos, le han impuesto cuarentenas y se las han saltado. Primero las ubicaban con los GPS de los celulares, pero ahora estaban considerando ponerles unos brazaletes electrónicos. No, y además que lo preocupante de esto es que Corea del Sur no solo la gente lo estaba respetando bastante el tema del confinamiento, o al menos los que habían sido diagnosticados, sino que llevan un control muy bueno de la epidemia. Pero lo que ha estado pasando en estos días es una muestra de que inclusive en esos sitios donde la epidemia está bastante controlada y donde la población lo está llevando bien, pues hay rebrotes, vuelven a aparecer contagios. Entonces nos preguntamos aquí qué queda para los que vivimos en países donde la gente se lo está tomando con un poco más de relajo. Igual en China, en Wuhan, después de casi un mes o más de un mes sin contagios, pues ha habido también nuevos contagios. Desde que se reabrió la ciudad, pues ha habido un par de contagios y ya el gobierno ha anunciado que va a hacer test masivos supuestamente a toda la población de Wuhan, que son 11 millones de personas. Pero eso, que el que crea que esto ya se acabó, pues está muy equivocado. Sí, es una lástima. Todos sabemos que nos dejamos ser presa de un poco del pánico, por así decirlo, porque todos estamos cansados, sobre todo los que vivimos en países donde las restricciones son mayores. Estar en casa todo el tiempo, por supuesto que agota, pero aquí nos preguntamos qué es prioridad, porque
Este tipo de comportamientos pareciera denotar que la gente no ha entendido, por lo menos digo la gente así como masa grupalmente, la gravedad del asunto. A ver, no es que estoy aburrido y entonces salgo a pasar al perro 8000 veces y voy al supermercado a comprar la enésima barra de pan. El aburrimiento es un tema secundario y sabemos que bueno, esta situación es tan atípica que puede tener secuelas inclusive psicológicas. En Wuhan se ha visto y bueno, es un tema de estudio, inclusive hay que prevenir este tipo de cosas, pero el aburrimiento no puede ser más importante que prevenir una pandemia, ¿no? Que se siga expandiendo la pandemia. No, y que además aquí, por ejemplo, pues ya estamos en primavera, el clima está bastante bien y la gente tiene como ganas eso de salir, de ir a tomar copas en la terraza y al final, mira, eso lo vamos a tener que poner en stand-by un buen rato, o sea, no vamos a volver a la normalidad como la conocíamos. De hecho, el gobierno español usa un eufemismo bastante chistoso, pero no deja de ser cierto, que es la nueva normalidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que olvídate de lo de ayer. O sea, esto es como cuando fue el 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre empezaron a hacer registros en los aeropuertos, detectores de metales, cámaras para ver si llevabas una bomba, si llevabas drogas, si llevabas esto. Y al final lo de los detectores de metales se aplicó a todo, en todas partes, por el temor de que hubiese atentados terroristas. Los gobiernos empezaron a invertir más en seguridad, cámaras en las calles, seguimiento a los ciudadanos a través de los dispositivos electrónicos. Pues esa se convirtió en la nueva normalidad. Nada de eso existía antes. Pues la normalidad anterior al 11 de septiembre murió y esta es la nueva normalidad. ¿Qué va a pasar con el coronavirus? Pues va a haber una nueva normalidad que no es la que conocíamos. No vamos a ir masivamente a la terracita, nos vamos a tener que olvidar del concierto al que queríamos ir. Todo eso se acabó, o sea, por un buen rato. Como dije, hasta que no encuentren la vacuna y hasta que no esté vacunada una gran parte de la población. Y es muy duro aceptarlo, pero hay que hacerlo, porque si no va a morir más gente de forma innecesaria. Y claro, yo entiendo que para los que somos jóvenes el coronavirus no nos asusta tanto porque no somos un grupo vulnerable, pero tenemos que recordar que tenemos parientes que son mayores, tenemos parientes que quizá tienen problemas de salud que los hacen más vulnerables. Pues si creemos que a nosotros no nos va a pasar nada, pues pensemos en esas personas a las que sí, que forman parte de nuestro entorno. E inclusive el coronavirus igual ha matado a personas jóvenes, o sea, y a personas muy muy jóvenes. Si tú me dices que hay 100 tickets y 2 de ellos están premiados entre comillas y que si cojo uno de esos 2 tickets me voy a morir, pues yo prefiero no jugármela, ¿verdad? Y además hay algo en este tipo de actitudes egoístas que siempre se asume que me pueden contagiar a mí, pero yo soy joven y por tanto no voy a enfermar, pero yo también puedo estar contagiando a mi vez a alguien y afectar, como ha dicho Antonio, a un pariente o a alguien de la tercera edad. Es que aunque sea un extraño, que no lo vea no significa que no esté pasando. Y eso de que no lo vea también es relativo porque dependiendo del país en el que vivimos, siempre vamos a tener un conocido y ojalá que no, pero un pariente que haya muerto por el virus. Y otra cosa muy importante de lo que dice Antonio de no tener esas prisas de volver a la normalidad como la conocíamos en enero, digamos, es no ponerle tiempo a las cosas, porque claro, algo que es muy difícil de esta situación es que demanda de nosotros que seamos flexibles y nos adaptemos absolutamente a todo, que no podamos planificar, que tú me digas que en un mes no sé qué voy a estar haciendo con mi vida porque no puedo hacer ni planes a corto plazo. Por eso requiere de mucha flexibilidad y de poder adaptarse a las circunstancias a medida que éstas se vayan desarrollando. Pero eso es quizás lo mejor que podemos hacer, porque ponerle fecha y decir, pues para julio quiero estar en la calle, para agosto, para septiembre, para octubre, puede llegarnos a decepcionar. Y bueno, esto puede sonar un poquito conformista, pero a veces no tener una expectativa alta es la mejor jugada, porque entonces no nos decepcionaría luego la situación. Sí, es como pesimismo preventivo, defensivo, creo que se llama, creo que hasta tiene nombre eso. Claro, y si no lo patentamos, porque va mucho con el canal. Sí, al final no va a ser pronto.
esto no se está acabando y visto lo visto puede ser mucho peor. Y me causa cierta gracia porque gobernantes, empresarios, gente de a pie que he escuchado, me he tenido que subir a taxis en estos días para ir al hospital, para atender una lesión que tengo, y escuchas unas cosas que tú dices, joder, pero la gente no está viendo esto como eso, o sea, están pensando, no, es que hay que reabrir la economía, hay que reactivarlo todo porque se está perdiendo mucho dinero, y yo lo entiendo, todos estamos perdiendo bastante dinero, incluidos nosotros. Hay personas que la están pasando muy mal y de verdad esa es una situación lamentable. Pero también hay que ser prácticos en esto. No se trata solo de salvar vidas, que yo creo que eso ya es bastante importante, ¿no? Aquellos gobernantes como Donald Trump o Jair Bolsonaro que han llegado a decir que, pues bueno, que la gente se muere de algo y que hay que seguir para adelante. Pues no es solo ese tema, no es solo un tema humanitario, es un tema también de que si vuelve a colapsar el sistema sanitario, vas a seguir perdiendo dinero, te vas a meter en un problema porque, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador, en las calles de Guayaquil, que la gente literalmente se desplomaba en la calle. Si eso pasa en un lugar como Estados Unidos o como aquí en España o como Francia o Italia, porque no hay espacio en los hospitales, pues eso acá sería un escándalo de proporciones bíblicas, o sea que produciría una seria crisis política y social. Y también sería un problema económico, porque si hay más focos y una segunda ola o inclusive una tercera, pues la economía va a ir no mal, sino todavía peor. A ver, aquí no estamos eligiendo entre que todo se quede igual y las cosas estén mal. Por supuesto que elegiríamos que las cosas se quedaran igual. Estamos hablando de que el daño puede ser aún peor si luego, digamos, aumentan los contagios por haber relajado las restricciones. Entonces, al final, si hay más contagiados, pues hay un mayor gasto en sanidad. Las empresas tienen que parar aún más porque parte de su plantilla estaría aún más enferma. Se traduciría en un tema económico también. Y ojo, esto lo digo alineando el discurso al razonamiento que tendrían justamente los gobernantes que cita Antonio, Trump y Bolsonaro, que por cierto es el sentir de mucha gente. Un taxista que también me ha llevado a mí al hospital porque sí, ya nuestra rutina se ha convertido en, esto era para una vacuna de la bebé, nuestra rutina se ha convertido en ir al mercado, pasear al productor ejecutivo, que para los que no lo saben es nuestro perro Sancho, y ir al hospital para situaciones realmente importantes. Pues el taxista que me llevaba a mí, que por cierto tenía la mascarilla por debajo de la nariz, me preguntó para qué se la pondría, decía eso, que bueno, la economía se tiene que reactivar y que quizás lo que no hemos entendido es que tenemos que asumir que va a haber muchos contagiados y ya, que no habría que tener restricciones, soltar a la gente en la calle, los que enferman, un poco lo que decía Trump al comienzo, los que enferman mueren, triste su caso, así de insensible, y los que no enfermamos, claro, uno siempre se incluye en la lista de los que no enfermamos cuando hace este discurso, pero podría ser uno mismo, pues seguimos trabajando y sacando adelante el país. Pues ese discurso, además de muy poco humanitario, es bastante poco viable, porque si eso ocurre es lo que digo, enfermaría todavía más gente y pues esto sería todavía más difícil de llevar adelante. Sí, la gente siempre asume que no les va a pasar a ellos o es muy dura cuando piensa que le va a tocar a los demás. A mí la idea, por ejemplo, de que alguien de mi familia, de mis tíos o mi madre o alguien mayor se enferme de esto y se muera, pues me causa bastante tristeza, así que prefiero que estemos todos confinados a pensar, bueno, si les toca a ellos, pues les tocará. Y yo entiendo que hayamos subestimado la situación al comienzo, yo misma lo hice, pero esto está pasando, todavía hay gente que lo niega, lo cual es escandaloso, Sí, esto está de ocurriendo. hecho, un amigo muy querido que es médico y que está en México me decía el otro día que él le parecía que no estaba pasando nada porque, oh sorpresa, no había visto el primer caso de coronavirus. Bueno, lo decía medio en broma, medio en serio. Tenía toda esta actitud escéptica y me preocupó bastante. Le expliqué, mira, en México hay
una incidencia del virus baja y en la región donde tú estás todavía más baja, así que no es inverosímil que no hayas visto pacientes que tengan el coronavirus. Pero aquí en Europa la estamos pasando mal y ha habido gente de nuestro entorno que se ha muerto de esto. O sea, no voy a dar nombres, pero tenemos gente que conocemos que ha muerto de esto, ¿eh? Sí, es bastante crudo. Inclusive si tu país no está entre los peores en cuanto a números de contagios y de muertes, pues el hecho de que sea mundial ya de por sí te da a entender que no hay fronteras. Es decir, no es porque estoy en Venezuela y en Colombia tienen más o menos casos, pues yo estoy aislado. Las fronteras son ficticias. A ver, la gente, por supuesto que ha empezado a viajar menos por las restricciones de los vuelos, pero inclusive aquí en España, al final lo que habían identificado como el paciente cero ahora está en duda. Digamos que no está claro cómo... digamos, hacer ese tracking de quién contagió a quién. Ha habido informaciones que dicen que probablemente el virus comenzó ya en octubre, que hubo unos juegos deportivos en Wuhan. Creo que en Francia también hablaban de deportistas que habían llegado de China el año pasado con síntomas parecidos a los del coronavirus. Y que te hace pensar, ¿no?, que esto puede haber tenido más tiempo en la calle de lo que creemos. Entonces, bueno, un poco nuestro razonamiento va con el objetivo de que no nos confiemos, de que no subestimemos la situación. La verdad es que la actitud de decir que, bueno, que estamos aburridos es bastante egoísta, inclusive infantil, porque es como un niño, ¿no?, que se fastidia de repente y dice, pues yo ya no juego más. Pues aquí no es mucho una opción no jugar más, tienes que jugar. Sí, y asumir que esto va a durar un rato. Inclusive para aquellos que están en regiones donde el virus no ha sido los contagios no han sido tan altos, sepan que hay lugares como donde estamos nosotros donde sí la estamos pasando muy mal y hay gente que lo está pasando mal y los trabajadores de los sistemas sanitarios aquí en Europa están pasándola mal, de verdad. Y mueren, muchísima gente que está trabajando en el sector sanitario muere. Aquí a las 8 de la noche todos los días los aplauden porque la verdad es que sí, el trabajo que están haciendo es muy rudo. Claro, los aplauden, pero luego hacen cualquier cosa en la calle, que eso es un tema que a mí me molesta un poco, ¿no? Vamos a aplaudir, vamos a dar ánimos, lo cual está muy bien. Pero ¿de qué sirve eso si después salimos a la calle y no respetamos las medidas básicas para no evitar los contagios, pero sí disminuirlos? Y eventualmente van a restablecer los vuelos comerciales con muchísima mayor frecuencia entre países. Y la verdad es que cuando eso ocurra, si no tendremos el virus controlado, pues digamos que vamos a volver a tener brotes. Entonces, bueno, en ese sentido confiarse y decir que mi país no está tan grave, o inclusive que mi país estaba muy grave pero ahora está mejorando, como es el caso de Italia, pues no nos sirve de momento, no es algo que nos ayude a mejorar la situación. Cine versus cine. Bueno, hoy traemos dos películas que vimos recientemente. Sabrina hablará de una, yo de la otra. Bueno, versus. Exacto. Por eso versus. Sí. La creación de los nombres es una cosa muy especial en esta casa. No, en realidad esto fue un proyecto que tuvimos hace muchos años, uno de nuestros primeros proyectos digitales fallidos, antes de Preguntas Incómodas. Era un blog sobre cine, se llamaba Cine versus Cine. Lo arranqué yo, luego lo continuó Sabrina. Creo que nos deben haber leído 3 o 4 personas a lo largo de... Esperamos que a esas 3 o 4 personas les haya gustado. Sí, y quisimos rescatarlo y introducirlo aquí en el podcast, al cual le va un poquito mejor que ese proyecto. Para que no sea un mortinato, y además porque el nombre es muy bueno, al igual que el nombre de podcast de miércoles. Así que vamos con la primera película, Vivarium, una película bastante peculiar. De hecho, un tema que le estoy proponiendo a Antonio, y si les gusta, déjenos su comentario, es listas de películas raras.
Sí, Vivarium es una película extraña, es una película irlandesa. Para quien no la haya visto, pues cuenta la historia de una pareja que está buscando una casa para comprarla y van a este vecindario muy extraño, unos suburbios... A ver, muy extraño. Las casas son todas verde claro, iguales y se pierden a la distancia. La gente no se ve. Sí, no hay gente, no hay nadie. Lo cual en principio suena bien, por lo menos para mí, porque Antonio habla Bueno, de ir a vivir a Islandia, yo hablo de ir a vivir en una cabaña en una montaña. En principio suena bien, hay silencio, que es algo que yo valoro mucho. Sí, si ustedes llegan algún día a ser vecinos nuestros, alguno de ustedes, sepan que Sabrina odia a los vecinos siempre. No, yo no odio, eso suena muy mal, yo no odio a los vecinos, yo odio saber que los vecinos están ahí. Ellos pueden estar ahí y yo les deseo que estén muy bien, solo no quiero escucharlos. Espero que nuestros vecinos no nos estén escuchando. Es probable que sí, porque si los escuchamos nosotros a ellos, digamos que la pared creo que funciona hacia los dos lados. Pero bueno, en todo caso, en Vivarium no ves a los vecinos. Y en principio es un vecindario ideal, con todos los espacios muy bien cuidados. Bueno, ideal en el sentido de la palabra ideal... Gringa. Sí, sueño americano, sí, pero acartonadísimo. La casita con su jardín enfrente, sí, con un se parece a la zona donde vivimos, por cierto. Sí, eso ha sido bastante creepy. De hecho, si ya teníamos dudas de que eso estaba bien para nosotros, ahora nos hemos acojonado un poquito. Pero bueno, retornando a Vivarium, alerta spoiler, a partir de aquí vamos a empezar a contar algunas cositas para los que no la han visto. Adelanten 2 o 3 minutos, no dejen el podcast. Pero bueno, en todo caso, lo que ocurre con esta pareja es que ni siquiera ha dicho que se va a mudar, que ya el agente de bienes raíces, que por cierto es muy, muy sospechoso. Algo que me saca de quicio a mí en las películas de terror es que la gente va totalmente en contra de su intuición. Bueno, pero no, la gente no está saliendo a la calle con un puto virus suelto haciendo lo que le da la gana. La gente no sigue el sentido común nunca, sí, ni siquiera en la vida real. En las películas de terror las cosas son bastante más obvias. Bueno, no, perdón, me retracto. Vale, que el virus es bastante obvio. Muy buen ejemplo, Antonio. Chapó. El punto es que sospechas que hay un monstruo, suena algo, vas a ver qué hay. A ver qué hay. Pues el monstruo, bueno, que va a haber. Hay un virus en la calle y salimos a ver qué hay, a ver. Bueno, pero en esta película, digamos que los protagonistas no son los responsables de lo que les está ocurriendo. Solo siguieron a un tipo raro a ver una casa cuando dan a entender que el mercado de bienes raíces está bastante parado y que para una pareja joven es difícil conseguir una casa. No sé si a alguno de los que nos está escuchando le suena, pero bueno, el argumento es bastante verosímil. Lo que no es verosímil es lo que ocurre a continuación. Pues literalmente se ven confinados en la casa. No quiero spoilear demasiado, pero la situación es que no pueden salir de la casa. Sí, no pueden salir, bueno, del vecindario, o sea, de la casa sí pueden salir al jardín y tal, pero no logran salir del vecindario y están completamente solos y, bueno, les dejan un bebé, eso es básicamente... No, pero primero les dejan comida, porque una de las primeras cosas que se me cruza en la cabeza es, ok, y si quieren comer... y se enferman y si, ¿cómo hacen? Pues les van dejando cajas de comida. Lo que pasa es que una de esas cajas tiene un bebé. ¡Ah! La cigüeña, sí. Pero a lo de HL. Pues sí, les dejan un bebé y el bebé es la cosa más rara, y por eso esto entraría en la lista de películas raras que han visto jamás. Para los que no quieran tener hijos, no vean la película porque el bebé tiene la particularidad de ser raro, pero también de ser verosímil por momentos. Sí, creo que la película ilustra de una forma, en forma de pesadilla, lo que es convertirse en pareja estable, buscar una casa, tener un hijo. Lo convierte en una especie de pesadilla horrorosa. Que sí, es verdad que al final hay algo de eso en todo el tema de vivir en sociedad. Al final, Sabrina y yo lo hemos hablado, cuando uno decide convertirse en padre, te meten en una especie de carril
del cual es casi imposible salirse. Tienes que comprar una casa, tienes que comprar un carro si no lo tienes ya, y si lo tienes ya, ¿por qué no uno más grande o dos? ¿No? Y toda una serie de pasos que te abruman, básicamente te abruman porque el dinero que percibes no se equipara a los gastos que se supone deberías tener. No, y no es solo el tema del dinero, es el tema de cómo tu rutina se empieza a moldar en torno a tu hijo, o cómo tu rutina se empieza a moldar en torno a tus vecinos, al lugar en el que vives. O sea, un poco, sí, entras en un molde. Y Vivarium termina yendo de que servimos para producir, para recrear este modelo familiar que no es más que protraer en el tiempo esta producción, es decir, producción de seres humanos que produzcan, que sean útiles para la economía y luego ellos los siguientes y así el ciclo sin fin. Pues sí. También hemos visto El Faro. Sí, esta es una película, a mí me pareció bastante interesante, quizás a Sabrina le costó más. No, a mí no me costó, yo la entendí primero y también es rara, pero sí, más por desagradable, ¿no? Sí, es una película, yo diría que es de terror psicológico. Pues nada, en El Faro vemos a estos dos hombres, un hombre viejo y uno más joven, que llegan a esta isla a operar un faro y tienen que pasar ahí, me parece que un mes. El chico un mes y el más viejo, digamos que tiene más continuidad con el proyecto, llamémoslo así. Bueno, es una película de terror psicológico en la que los personajes empiezan a desarrollar una dinámica totalmente nociva entre ellos, desagradable, sobre todo el personaje que interpreta Willem Dafoe, el hombre mayor. Y es como es una película muy masculina, pero no en el sentido de cliché de que es viril, sino de todas las cosas que los hombres hacemos, decimos, pensamos, pero de una forma como llevada al extremo, ¿no? Y claro, se genera toda esta dinámica nociva entre ellos dos por la situación de confinamiento, se les da como una especie de síndrome de cabañas, si así se quiere. A mí me recordó un poco a Shutter Island, para los que la han visto ya ven por dónde va lo que quiero decir. Y al final se mezcla, el terror psicológico se mezcla un poco con el sobrenatural. Empiezan a aparecer, seres mitológicos. Sirenas. Sí, tritones y, de todo. Que son bastante como se describían realmente según las mitologías que nombran estos seres y no como aparecen las sirenitas, que sí, no son así. Las de verdad, digo, las sirenas de verdad. Sí, las que existen de verdad. Y al final, un final un poco extraño. El final. De hecho, el director de esta película es el mismo de La Bruja, que es otra película bastante peculiar de hace un par de años. Y muy recomendable. La verdad es que maneja el terror muy bien, porque también es psicológico. Son películas desagradables, pero no desagradables en el sentido de que no... De mal hecho, sí. Sino desagradables de que te generan malestar, pero ese es su propósito. O sea, y al final, a mí lo que me gusta de este director, mucha gente que conozco no le ha encantado, no le encantó La Bruja o no le encantó esta película. A mí me gusta mucho porque justamente es desagradable. O sea, una película no tiene por qué simplemente gustarte o parecerte divertirte buena, o entretenerte en el sentido de la palabra de la pasé bien. No, a veces la pasas mal. E inclusive que te produzca como desasosiego o que malestar. no sepas si te gustó o no, pero que por lo menos sepas que viste algo interesante, algo peculiar y original. Eso sí lo tiene este director. Diferente sin duda lo es. Y además... Se llama Roger Ebert, creo. Y además tiene algo que es que se nota que ha visto un montón de cine clásico y rinde homenaje. Bueno, esta película, por cierto, es en blanco y negro, están advertidos, pero también a veces, tanto en esta como en La Bruja, no hay tantos diálogos, no son películas efectistas, a veces la acción avanza lento, el espectador es más bien contemplativo y tiende para mucha gente a hacer esto una alerta del tipo, es aburrida, me voy a dormir. No, te va llevando y maneja el suspenso muy muy bien, te vas poniendo nervioso junto con el protagonista, lo cual es la esencia del terror. Sí, y nada, esas son nuestras dos recomendaciones.
de películas sobre confinamiento para el confinamiento. Y películas raras para que hagan catarsis de todas esas cosas que se les pueden estar pasando por la cabeza en estos momentos, pero que siempre que estemos sanos, pues se agradece. Muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido otro podcast de miércoles. Recuerden que estamos en YouTube, en iVoox y en Spotify, además de en YouTube con preguntas incómodas y nuestra página web sarcasticismo.com. También estamos en Patreon, donde encuentran contenido exclusivo de estas dos mentecitas retorcidas. Dennos dinero. Saludos Illuminati para todos y hasta la próxima.